Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Qué gusto volverlos a ver. Hoy sí, las luces hacen falta porque si no, no podemos leer. Bueno, tal vez sí, ese es el problema de ser de la tercera edad, ya no podemos ver a abuelito, ya es difícil. Y aquí a este lado, sí, porque vamos a leer. Bueno, ¿cómo estamos ya en esta semana que acaba de pasar? Ya nos tocó poner los pies sobre la tierra, ¿no es cierto? Ya se acabó el descanso, ya estamos más sentaditos, ya tenemos que iniciar nuestro trabajo en forma, ya se acabaron las vacaciones, las fiestas, ya estamos con los pies en la tierra, ¿cierto? Pues les cuento que cuando Juan Carlos me contó de esta predicación, yo dije, ¿qué puedo encontrar? Un pasaje que nos ponga los pies sobre la tierra. ¿En el trabajo? Si en el trabajo nos dejó los pies sobre la tierra, ya que en nuestra vida nos pueda sentar, qué mejor que un pasaje que nos pueda poner los pies en la tierra. ¿Y saben qué encontré? Apocalipsis. Wow. Uy. Generalmente cuando he comentado que voy a predicar Apocalipsis, todo el mundo dice, ¿Apocalipsis? Sí, estamos empezando año, no estamos en el final de los tiempos. Pero lo que pasa es que nosotros normalmente a Apocalipsis le tenemos cierto fuku, decimos que eso es como terrible, como grave. Y les quiero contar que en lugar de ser grave, es un libro de mucha esperanza. Es un libro que da muchísima esperanza, pero eso sí, le pone a uno los pies sobre la tierra. Las conclusiones son claras y le trae noticias buenas y malas. Y hablando de noticias buenas y malas, recuerdo una cuña publicitaria en radio de una entidad financiera que yo creo que ustedes la han oído, me parece muy simpática, que llega un muchacho tarde a su casa y el papá lo está esperando. Y claro, cuando llega el muchacho, el papá le dice, muy bonito, ¿no? Bonitas las horas de llegar y con los zapatos en la mano. ¿Qué creyó que no le iba a oír? Me llama la atención porque es muy vívida la imagen. Uno se imagina al muchacho entrando ahí y el papá esperándolo. Y el muchacho llega y le dice, ay, fresco, papá. Además le tengo una noticia buena y otra mala. El papá, después de estarlo esperando pues tanto tiempo en la noche, pues espera oír una noticia buena, ¿cierto? Y le dice, bueno, a ver, cuénteme cuál es la noticia buena primero. Dice, que el airbag de tu carro funciona de maravilla. ¿Se imaginan la noticia mala? Yo creo que el papá quedó así, callado. En esta noche, el Señor también, guardadas las proporciones, obviamente que mucho más profundo, nos trae en su palabra dos cosas que se parecen mucho a lo de la cuña. Lo primero es que nos muestra como un videoclip lo que está pasando. Nosotros cuando leemos imaginamos lo que está pasando en Apocalipsis. Y lo segundo es que la conclusión es supremamente clara y nos trae una noticia buena y otra mala. La buena es que esta noche la voy a decir, la mala es que solo al final de la prédica, entonces tienen que estar muy atentos porque si no, no podemos ver. Yo quisiera invitarlos a abrir sus Biblias, los que la trajeron, o si no, en la parte de atrás del bosquejo está el capítulo 8 de Apocalipsis. Si me acompañan con la lectura, les agradezco. Y dice así: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo un silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlos. Tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y
y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de estas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Seguí observando y oí que un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay! De los habitantes de la tierra cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están a punto de tocar. Bendita sea la palabra de Dios. ¿Qué tal si ponemos este tiempo en manos del Señor? Oremos, por favor. Padre, muy buenas noches, Señor. Venimos esta noche ante tu presencia para escuchar tu palabra. Te quiero pedir, Señor, que purifiques a este siervo que predica tu palabra. Que no sea palabra de hombre, sino que sea tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo a través mío, pudiendo predicar tu palabra, dando las buenas nuevas de tu reino. Permite, Señor, que cada uno de los que están aquí presentes abra su corazón para recibir tu palabra, Señor. Que tú los inquietes, que tú muevas esos corazones, Señor. Que se pueda recibir tu palabra para tu honra y para tu gloria, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con acción de gracias. Amén. Bueno, este capítulo 8 de Apocalipsis, si ustedes recuerdan, Apocalipsis empieza con el mensaje de las iglesias, después viene el rollo que tocaba abrir, pero tenía 7 sellos, se abren los sellos, entonces están los jinetes, hay una cantidad de acontecimientos, hay lloros, hay llanto, hay terremotos, hay fuego, hay de todo, y viene el libro siendo muy fuerte. En el capítulo 8, como ya lo escuchamos, se abre el séptimo y último sello. Uno inconscientemente, cuando viene leyendo Apocalipsis, dice: ya, llegó el clima, llegó, ya, porque abre el último sello, ya se abre el rollo. Y resulta que lo que pasa es que se queda todo en silencio. Cuando se abre el libro de Apocalipsis es como, ustedes vieron este programa que presentaron aquí, La Voz Colombia, que cuando decían: y entonces el ganador es, y todo se queda callado. Así es como pasa aquí en este libro. Abren el séptimo sello, el último sello, y todo se queda en total y absoluto silencio. Porque este capítulo en especial es un capítulo de contrastes. Viene mucho ruido, ahora viene silencio. Viene el juicio, pero en medio del juicio también viene la misericordia de Dios. Parece que el Señor estuviera diciendo: misericordia y juicio proclamo. Por eso la prédica de hoy se llama así: misericordia y juicio proclamo. Primero la misericordia, antes que el juicio. ¿Qué quieres tú recibir? Supongan ustedes que esta noche viene el Señor Jesucristo por segunda vez y se aparece aquí y te dice a ti: ¿qué quieres? ¿Juicio o misericordia? ¿Qué escogerías tú? Misericordia, ¿cierto? Claro, porque es importante que nosotros sabemos que lo primero que necesitamos es misericordia. Sin embargo, el pueblo de Dios en esa época, cuando se escribe este libro, más o menos en el 95 después de Cristo, ¿qué situación estaba viviendo? El pueblo de Dios, ya el Señor Jesucristo hace unos 60 años se había muerto, y el pueblo estaba siendo señalado, perseguido, acusado, abusado, maltratado y asesinado. En esa época la ONU no existía, nada de derechos humanos, había toda la impunidad, y el pueblo de Dios estaba siendo perseguido, estaba viviendo un gran dolor. Y en medio de esto, Juan escribe el libro de Apocalipsis como una esperanza para ese pueblo. Y ese pueblo recibe muy bien ese mensaje, pero lo recibe como juicio y le dice: sí, Señor, acaba con esos bárbaros que nos están acabando con nosotros, haz justicia, Señor. ¿Y saben qué les dice Dios?
No, no solamente voy a hacer justicia. Estos hombres también necesitan misericordia. Así como ustedes una vez tuve misericordia por ustedes, estos hombres, este pueblo que los está acabando, también necesita de la misericordia. Y era un mensaje muy revolucionario para esa época, como hoy en día también es muy revolucionario. Por eso es que, para que nos acordemos cómo se llama esta predicación, viene algo revolucionario que es ETA. Pero no es el grupo separatista, ¿no? ETA son las iniciales del mensaje que vamos a ver. Va a ser como un acróstico, como está dividido ese capítulo 8. Ese capítulo 8 está dividido en 3 partes. La primera parte, que ustedes lo tienen allí, que es la E, está en los versículos 1 al 5, que quiere decir que Dios escucha, trata del silencio. Dios escucha. La segunda parte, que corresponde a la letra T, está en los versos 6 al 12, que es el toque de las trompetas, y corresponde o se identifica porque todo no está perdido. Y finalmente, la tercera parte corresponde a la letra A, que es el versículo 13, y trata de advertencia para aquellos que aún no creen en el Señor. Ese va a ser nuestro resumen del capítulo que vamos a ver. Sin embargo, antes de ver ya en sí lo que es el capítulo, vale la pena tener en cuenta varias cositas. Y es que nosotros muchas veces pensamos que Apocalipsis es tan difícil porque no lo entendemos. Hay cosas que son como ilógicas. Por ejemplo, ¿cómo cae una lluvia de sangre mezclada con fuego y granizo? Porque o el fuego apaga el granizo, o el granizo apaga el fuego, o el fuego enciende el granizo. Pero que los dos caigan al mismo tiempo es como ilógico, ¿cierto? ¿Cómo decimos que una montaña va a caer al fondo del mar ardiendo? ¿Cómo puede arder una montaña? Cada una de las cosas que vemos es como difícil para entender. Sin embargo, cuando veamos la parte de cuando todo no esté perdido, vamos a ver cómo es de fácil entender cada una de estas figuras. Pero para entenderlo tenemos que tener en cuenta 4 cosas principales. La primera es que Juan no estaba ni trabado, ni marihuanado, ni se había fumado un mareto, nada de esas cosas como se dice normalmente, y pierde efecto el Apocalipsis. Hay mucha gente que dice, no, es que Juan se la fumó Bertín, por eso fue que escribió esas vainas todas locas, por eso es que nadie entiende eso. No es cierto. La segunda es que estos pasajes se representan como una visión que Juan vio, y lo dice al principio de Apocalipsis. Yo digo la visión que vi, pero no significa que son las predicciones de acontecimientos futuros. De ahí a que ahora que hablaron tanto que el 21 de diciembre del 2012 se acababa el año, sacaron muchas religiones, panfletos y toda la cosa diciendo lo que iba a pasar, interpretando eso como acciones que iban a ocurrir al pie de la letra, y eso no es así. La verdad es que esto es una descripción teológica de una realidad, que para el caso que vamos a ver hoy es el juicio para los impíos. Como tercera medida, quisiera decirles que todo lo que vamos a ver hoy en el capítulo 8 de cada una de las trompetas tiene relación con las plagas de Egipto. Por eso es que era tan fácil entender, y ya lo vamos a ver cuando lleguemos allí. Y como cuarta y última medida, este pasaje, en lugar de ser estremecedor, en lugar de ser duro, en lugar de ser sobrecogedor, es un pasaje lleno de esperanza. ¿Saben por qué? Porque así como las plagas de Egipto llevaron al éxodo, las trompetas van a llevar a una liberación definitiva. ¿Por qué? Porque viene el juicio de Dios, que muchos de nosotros estamos esperando, ¿cierto? En este momento. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo es que se ve la misericordia de Dios en medio del juicio. Empecemos con la primera letra, que es E, que Dios escucha. ¿Qué pasa en los versos 1 al 5? Es el silencio del cielo, y Juan se preocupa por explicarnos muy claramente qué es lo que está pasando en el silencio en medio del juicio. Y yo me preguntaba cuando leía esto, oiga, pero ¿por qué Juan se preocupa tanto de explicar el silencio? Y yo creo que eso tiene que ver con la presentación de las oraciones de los fieles.
Miren lo que dicen los versos 3 y 4. Ustedes me pueden seguir allá la lectura, que dice: se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el incienso era tomado como olor grato a Jehová, era algo especial. Y dice que aquí se le da mucho incienso al ángel para que se mezcle con las oraciones, y subió hasta la presencia de Dios. Parece mostrar que Dios le da tanta importancia a las plegarias que llegan desde la tierra, que hace callar a todas las multitudes celestiales. Qué lindo, ¿cierto? Qué bello. Me parece importante que nosotros podamos ver que todo el cielo se concentra cuando nosotros estamos orando. ¿Y saben qué significa eso? El valor incalculable que tiene la oración. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Es una necesidad que nosotros tenemos de perseverar e interceder por aquellos que no han aceptado al Señor. Sí, aquí estamos hablando de intercesión. El Señor se preocupa porque nosotros podamos participar en su obra, intercediendo ante el cielo para salvar a aquellos que todavía no lo conocen. Miren, muchas veces nosotros cuando oramos pasa el tiempo y la respuesta divina no se deja ver, ¿cierto? Eso pasa muchas veces. Uno ora y ora y ora y no se ven las cosas. Pero realmente el Señor sí nos está escuchando. A veces contesta rápido, a veces se demora un poquito más. Yo conocí una familia que oraron durante 26 años para que una persona llegara a los pies del Señor. Toda su familia entregada al Señor, la mayoría de sus hermanos pastores, y este hombre no se entregaba al Señor. 26 años y finalmente se entregó al Señor. Otras veces el Señor responde rápido, y les voy a poner un ejemplo personal. Cuando mi señora esposa, que ya ha referido varias veces el testimonio de nuestro matrimonio, me conoció, ella me vio y dijo: esa pinta no se puede dejar pasar. Y resulta que tenía un grupo de personas que oraban, unas mujeres que yo decía que tenían fax directo con el Señor. Y ellas empezaron a orar para que yo pudiera entregar mi vida al Señor Jesucristo. Yo era un hombre de esos que, mejor dicho, dicen: ¿para qué? Ahora pues ese hombre está perdido. Yo era borracho, mujeriego, tomatrago, fumador, jugador. Invéntese cualquier vaina y ahí estaba yo metido. Sí, yo era de todo. Y fue la oración de ellas que a los 6 meses yo estaba entregando mi vida al Señor. A veces el Señor responde rápido, a veces se demora, pero Él siempre escucha. Y en este pasaje parece que Él nos dijera y nos diera la respuesta más convincente de todas. Y así como en la cuña radial nos hace ver y nos dice: cuando ustedes oran, parece que no pasa nada, pero miren lo que pasa en el cielo cuando llegan las oraciones. Hago callar a todas las multitudes para oír qué es lo que ustedes quieren. La apertura del 7º sello y el silencio debemos interpretarlo como la eficacia y la importancia que tiene la oración para cada uno de nosotros. Consciente de eso, la iglesia tiene 3 espacios especiales para oración. Y nosotros a veces, como no somos conscientes de lo importante que es la oración, no asistimos, no estamos. Miren, todas las multitudes celestiales se callan para oír nuestra oración. Nosotros tenemos oración aquí los días lunes desde las 6 de la tarde por ahí hasta las 8:30 de la noche.
Los días miércoles desde las 6:30 de la mañana. Y los días domingos siempre desde las 8:30 de la mañana hasta antes de empezar el servicio. ¿Por qué no aprovechamos esto? El Señor en su infinita sabiduría nos permite que participemos en la obra de Él. Él tiene misericordia para que seamos nosotros los que oremos e intercedamos por cada una de las personas que no conocen a Dios, por las necesidades de cada una de las personas que conocemos. Esto es una responsabilidad. Esto no es una elección. El Señor nos da una responsabilidad de estar orando por cada uno de los demás. La pregunta para ti en esta noche es: ¿tú estás orando por tus hijos que no conocen del Señor? ¿O por tus padres? ¿Por tus familiares? ¿Por tus vecinos? ¿Por tus compañeros de colegio? ¿O por tus compañeros de universidad? En fin, ese es nuestro papel dentro del plan que tiene Dios. ¿Cierto que se ve la misericordia de Dios? Porque Él nos escucha y nos deja participar de su obra. Como segunda medida, Carlitos, ¿me puede regalar el agua, por favor? Como segunda medida, decimos que todo no está perdido. Esto está en el verso 6 al 12, que es cuando se tocan las 4 trompetas que hay en este capítulo. Y es cierto que viene juicio. Cuando se tocan las trompetas, vienen juicio y calamidades para la tierra. Pero se tiene que tener en cuenta, está aquí, Carlitos, a este lado. Se tiene que tener en cuenta 2 cosas que son bien importantes en este juicio y en estas calamidades. Maurito, muchas gracias. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es el sentido del juicio y a quién va dirigido el juicio? Ojo, ¿cuál es el sentido del juicio y a quién va dirigido el juicio? Como primera medida, miremos cuál es el sentido del juicio. Voy a leer el toque de las 4 trompetas y quiero que ustedes me digan cuál es la palabra que más se repite. Dice: tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tierra, sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura, y la tercera parte de las aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó al cuarto ángel su trompeta, y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. ¿Me podrían decir cuál es la palabra que más se repite? La tercera parte. ¿Cuál es el sentido de este juicio? Que el juicio no es total, sino que el juicio es parcial. Únicamente destruye la tercera parte. ¿Eso qué quiere decir? Que si destruye la tercera parte, hay 2/3 partes para salvarse. ¿Ven la misericordia de Dios? Dios no acaba con todo. Muchas veces nosotros mismos, cuando estamos con un problema y nos sentimos frustrados, decimos: Señor, acaba con esto de raíz, ¿sí o no? Y muchas veces yo oigo que muchas personas dicen: Señor, ¿por qué no vienes ya por segunda vez y acabas con tanta maldad que hay en el mundo? ¿Cierto que eso lo decimos? Sin embargo, yo creo que el Señor tiene un sentido del humor bien simpático y me lo imagino haciendo una leve sonrisa como: hace más de 5,000 años que creé la tierra. Les envié profetas, les envié maestros, les envié reyes, les envié profetas y no cambiaron.
Después les envié a mi hijo. Y tampoco cambiaron. Y en la actualidad tienen la historia de todo, lo pueden leer, lo pueden analizar, lo pueden ver, y tampoco han cambiado. ¿Para qué quieren la segunda venida si todavía no han cambiado desde hace más de 5.000 años? Nosotros tenemos oportunidad de cambiar la historia y de cambiar ante Dios para que cuando Él venga, nosotros podamos disfrutar de la gloria de Él. Tal vez cuando nosotros queremos que todo se acabe de un solo tajo, el Señor nos dice: no acabo todo de un solo tajo, porque únicamente estoy dando advertencias a cada uno de ustedes. Hace poco yo tuve un trabajo en el que yo tenía que salir me tenía que levantar a las 4 de la mañana, salir a las 4:30, coger el primer bus, hacer una cantidad de cosas para llegar a una reunión a las 6:30, para que le dijeran que era un bruto, tarado, bestia, que no servía, que no sabían cómo estaba ahí, y si llegaba tarde era peor. Y miren, yo todos los días le decía: Señor, sácame de aquí. ¿Por qué me tienes aquí, Señor? Sácame de aquí, ya no aguanto más. Mi señora y yo llorábamos en la noche orándole al Señor por eso. No me daba cuenta que pasaron unos 3 o 4 meses antes de que yo saliera de esa compañía, porque el Señor quería que allá hubiese una luz en medio de todo. Pero muchas veces nosotros no vemos esa misericordia de Dios y queremos que todo se acabe de tajo. Todo no está perdido. El Señor va a hacer justicia. Tal vez no a nuestra manera, tal vez no como nosotros queremos, pero va a haber justicia para aquel jefe injusto, para aquel vecino aprovechado, para aquel familiar que siempre se sale con la suya, para aquella persona que siempre gana a través de trampas. Pero la justicia va a ser de acuerdo a lo que Dios quiere, no a lo que nosotros queremos. Y tal vez eso sea una respuesta para nosotros en esta noche. Tal vez estás viviendo un problema, tal vez vienes con algo que es grave para ti y le estás orando al Señor, pero el Señor te está diciendo: mira hacia dónde estoy dirigiendo la mirada, mira hacia dónde quiero yo llegar, para que sea la misericordia mía esparcida hacia los demás, porque nosotros somos luz para los demás y así lo debemos hacer. Como segunda medida, decimos que a quién va dirigido el juicio. ¿Recuerdan cuando decía que todo esto tenía que ver, todas las figuras que estaban en la montaña ardiendo, cada una de las trompetas tiene una simbología y cada una se relaciona con las plagas de Egipto? Por eso es que ellos entendían eso. Y eso iba dirigido justamente contra los enemigos de Dios. Pero resulta que los enemigos de Dios no son, como pensamos, las personas o los pueblos. No, los verdaderos y más importantes enemigos de Dios son el poder y la soberbia. El poder y la soberbia. Y aquellas personas que se dejan envolver por ese poder y por esa soberbia se convierten en los enemigos de Dios. Yo quisiera que pudiéramos ver cada una de las 4 trompetas, pero yo creo que nos demoraría un poquito más de tiempo, entonces vamos a ver nada más de 2 trompetas. Miren la primera trompeta. Cuando cae el granizo y el fuego mezclados con sangre. ¿Sabe a qué se estaba refiriendo Juan en esto? A la 7ª plaga de Egipto. En Éxodo, eso está en Éxodo 9, en los versos 13 al 35. Cuando el Señor le dice a Moisés: mire, maestro, vaya y dígale allá al faraón que nos deje salir. Porque ¿cuál era la característica de ese faraón? Soberbia y poder.
Él tenía todo el poder y era un hombre soberbio y no dejaba salir el pueblo a orar. Y le dijo: vaya y dígale que va a caer una granizada y que meta todos los animales en las casas, porque todo lo que esté por fuera lo va a acabar. Y efectivamente así sucedió. Acabó con todo. Pero ese juicio y esa granizada, ¿contra quién fue? Contra el pueblo de Egipto. Miren lo que dice el verso 25 y 26 de Éxodo 9. Dice: el granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto y con personas y animales. Acabó con todos los cultivos y derribó todos los árboles. Miren lo que dice el verso 26. El único lugar en donde no granizó fue la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas. ¿Para quién va dirigido el juicio? Para los enemigos de Dios. Ahora bien, Juan no solamente tenía en mente a Egipto en ese momento. En la segunda trompeta se habla de una inmensa montaña envuelta en llamas que cae al fondo del mar y vuelve todo el mar en sangre. En el Antiguo Testamento ellos se acordaban que la montaña era el símbolo del poder y la soberbia. Entonces, cuando Juan decía del monte o la montaña, sabían que se estaba refiriendo al poder y la soberbia. Y hay varios pasajes que sustentan eso. Podemos hablar, por ejemplo, de Zacarías. Perdón un momentito que algo me pasó aquí. De Zacarías 4:7, cuando Zacarías tiene la visión y habla de Zorobabel y que dice: tú como montaña serás reducida a una llanura frente a los ojos de Zorobabel. O cuando en Salmos 46:2 habla del hundimiento de los montes en el fondo del mar. Sin embargo, la referencia más clara la encontramos en Jeremías 51:25. Todo Jeremías 51 es una denuncia contra el pueblo de Babilonia que acabó con el pueblo de Israel, ¿recuerdan? Y les decía, en 51:25 dice: estoy en contra tuya, monte del exterminio, que destruyes toda la tierra, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodar contra los peñascos y te convertiré en monte quemado. El Señor se estaba refiriendo, como les decía, al pueblo de Babilonia, ese pueblo que era lleno de poder y de soberbia. A ellos era que venía el castigo, no venía para los israelitas, venía para ese pueblo, y les decía que lo iba a dejar como monte quemado, es decir, con poder y soberbia acabados, los iba a humillar. Es tan importante esto del poder y la soberbia que me llama la atención en la misma segunda trompeta, cuando dice que en el mar, dice que acabó con la tercera parte de las criaturas que viven en el mar, y también fue destruida la tercera parte de los barcos. Y yo decía: pero ¿por qué menciona los barcos? ¿Quiénes eran los que tenían barco en el mar si no eran los poderosos? Y él les estaba advirtiendo: voy a acabar con la tercera parte de sus fortunas. Juan estaba describiendo el juicio ni más ni menos que para todos los enemigos, y universaliza del Nilo convertido en sangre al mar convertido en sangre. Cuando se está refiriendo aquí, también se refería al pueblo romano que estaba acabando con el pueblo judío. El juicio para ellos llegará. Todo no está perdido. El Señor trae juicio sobre los enemigos, pero nosotros, los escogidos, vamos a estar protegidos y esperanzados en el juicio. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Saber que ese juicio no es parcial y que tenemos que orar por aquellas personas que no conocen a Dios. ¿Conoces tú una persona que esté cerca a ti, que esté embebida por el poder, que sea soberbia?
A lo mejor tú mismo estás embebido por tu posición. Crees que por la posición que tienes en el trabajo o en la iglesia tienes derecho y te vuelves soberbio, que solamente tiene que poner atención a lo que tú dices en cualquier cosa. ¿Quieres que este juicio te pase a ti o a cualquiera de las personas que conocen? Por eso es que el Señor nos dice a nosotros: oremos, todavía hay tiempo, porque todo no está perdido. Y finalmente tenemos la letra T, perdón, la letra A, que es la letra de advertencia, en que en el verso 13 el Señor da una advertencia a los que aún no han creído en Él, y dice: seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando suenen las 3 trompetas, que los últimos 3 ángeles están a punto de tocar! Aquí hay 3 características. La primera, que habla del ángel; la segunda, que habla de los ayes; y la tercera, que lo que viene va a ser muchísimo más fuerte. ¿Por qué habla del águila? Resulta que en el Antiguo Testamento el águila era exactamente igual que el buitre. Para ellos era lo mismo. Entonces el águila era portadora de malas noticias. Por eso es que era el águila la que venía diciendo los 3 ayes. Y en la literatura hebrea, los ayes era un lamento y un grito de terror, de indignación. Y nunca venían solos. Eso es como las comidas rápidas aquí, vienen en combo. Nunca venían solos. Venían entre 2 y 3 ayes. Y cada uno de esos ayes era peor el siguiente que el anterior. Y en eso se ve en Isaías 5, del 8 al 22, que hay 6 ayes. Hay muchos ayes, pero me llamó la atención el de Isaías, porque saben que se dedica a hacer 6 ayes, refiriéndose a aquellas personas que hacen trampa aquí en la tierra y que creen que se las saben todas. El ay viene para ellas. Eso mismo venía para cada una de las personas. El Señor en esta advertencia les está diciendo: ojo, que lo que viene es peor. Si ustedes todavía no se han convencido, lo que viene ahora va a ser muchísimo más grave. Y así como era más grave, les está diciendo a ellos: ese pueblo, ese sitio que ustedes creían seguro, que es la tierra, ya no va a estar tan seguro, porque estoy acabando con la tercera parte de la tierra. Si ustedes ven, cada una de las cosas que destruye son de la tierra, no sobre las personas. El Señor les está diciendo: estoy empezando la descreación que yo hice. Eso que ustedes creían que era seguro, que la tierra era de ustedes, no, Señor, yo la creé, por eso la estoy descreando. Y si analizan cada una de las trompetas, está en el mismo orden en que Dios hizo la creación. Ahora está haciendo la descreación. ¿Para qué? Para decirle a aquellos que no conocen a Dios: conozcan a Dios, crean en Él y acepten como su Salvador personal. El Señor utiliza una pedagogía que va subiendo la voz cada vez más para que la gente se convenza. Eso es como los padres de familia. Aquellos que tenemos hijos sabemos que cuando tenemos hijos pequeños y están jugando al lado de la escalera y vemos que se van a caer, le decimos: hijo, no juegues al lado de la escalera. ¿Qué hace el niño? Sigue jugando al lado de la escalera. Entonces uno le dice más fuerte: que no juegues en la escalera porque te vas a caer. Y el niño, obviamente, ¿qué hace? Sigue jugando en la escalera. Y esto pasa por 3, 4 veces, hasta que llega un momento en que levantamos y nos decimos: no más juego en la escalera, punto, no más, se acabó. Así hace el Señor con cada uno de nosotros. Cada vez nos dice en tono más fuerte para que nosotros entendamos y podamos aceptar al Señor, porque todavía hay tiempo. ¿Ven la misericordia de Dios? ¿Qué podríamos concluir después de analizar este capítulo 8? Que el Señor ama su creación infinitamente.
Y yo creo que por eso es que se demora tanto en venir otra vez, porque Él espera que nosotros tengamos tiempo y nos da el tiempo para arrepentirnos. El Señor no es como los policías de tránsito de Bogotá que se esconden para poner la multa. No, es todo lo contrario. El Señor tiene una pedagogía preventiva y no correctiva. En la segunda venida del Señor, nosotros vamos a tener dos noticias, una buena y una mala. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que el Señor está aquí. ¿Y saben cuál es la mala noticia? Que el Señor está aquí. ¿De qué depende que sea una buena o una mala noticia? Si somos amigos o enemigos de Dios. Por eso es que el Señor dice: ya no os llamo siervos sino amigos. ¿Somos amigos o somos enemigos de Dios? Nosotros vamos a recibir la noticia, buena o mala, dependiendo de donde estemos. La pregunta para ti en esta noche es: ¿qué respuesta quieres recibir para tu vida? ¿Quieres recibir la buena o la mala noticia? El Señor te está llamando. Él te está escuchando en tus oraciones y en las oraciones de los que te aman, para que puedas llegar a Él. Si estás pensando que el Señor no te va a perdonar, Él te está diciendo: todo no está perdido. Él te está invitando a que lo aceptes y que lo recibas como tu Salvador personal. Y por eso Él te está dando una advertencia para que lo escuches y no recibas ese juicio de castigo. No sabemos si el Señor te vaya a llamar esta noche, o mañana, o dentro de un mes, o dentro de un año, o dentro de 10 años. Pero sea el momento en que te llame, y cuando llegues a la presencia de Él, ¿qué quieres recibir? ¿Una buena o una mala noticia? ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a esa entrega para Él? Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, grande, pero sobre todo misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque tú, Padre Santo, no nos dejas perdernos en esta vida. Te damos gracias, Señor, porque nos das tiempo para arrepentirnos. Señor, permite que esos enemigos del poder y la soberbia no nos envuelvan. Padre, y haciendo uso de la oración, porque sé que en estos momentos el cielo se encuentra concentrado en nuestras oraciones. Te queremos pedir por aquellas personas que no te conocen. Señor, te queremos pedir primero por nuestros familiares, por nuestros conocidos. Aún, Señor, por alguna persona que se encuentre aquí en este momento y que no te ha aceptado como su Salvador. Padre, te pido porque sea tu Santo Espíritu penetrando el corazón y permitiendo que esa persona te acepte en este momento. Te queremos pedir por tantas personas perdidas, pero sobre todo, Señor, te queremos pedir porque nosotros no caigamos en la trampa del poder y la soberbia. Queremos estar protegidos en tu juicio. Bendícenos y cuídanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con acción de gracias, Señor.